En China acaba de asumir un nuevo gobernante que, si bien seguirá la línea de sus antecesores, de todas maneras impondrá su propio estilo. Por otra parte, la economía japonesa aún no logra despegar y la falta de competitividad está haciendo que ese país enfrente muy probablemente otra década perdida. También están los países del sudeste asiático como Indonesia o Tailandia, que de la mano de los nuevos impulsos están floreciendo y son de los destinos favoritos para las inversiones este 2013. De todo esto de Asia conversaremos con la directora del Centro del Asia Pacífico de la UDP, Yuli Kim. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Marlene, por la invitación. Partamos por China. China en este momento está haciendo noticia porque, bueno, está Xi Jinping, ¿no es cierto?, en reemplazo de los gobernantes anteriores. Y ¿va a marcar esto una política? ¿Va a cambiar China como lo conocemos hasta ahora? La verdad es que en sí, en lo que es el cambio de la alta dirigencia, ¿no es cierto?, que ya comenzó este proceso formal, que dentro de lo que son los liderazgos del partido, y se espera que en marzo tome los puestos, ¿no es cierto?, de Estado, como jefe de Estado, ¿no es cierto?, y jefe de gobierno por Xi Jinping y Li Keqiang. Es un proceso como concertado, no es que esperemos cambios, de hecho, todo lo que fue la composición del Comité Permanente del Politburó, ¿no es cierto?, todos los analistas le habían achuntado, por así decirlo, a los 7. Sí, claro. Que fueron de 9, se redujo a 7, ¿no es cierto? De hecho, todos sabían también que se reducía de 9 a 7 el Comité Permanente. Así que muchas sorpresas no vamos a ver. De hecho, los que son en términos económicos, siempre China funciona en base a planes quinquenales, ¿no es cierto? Y eso ya estaba también diseñado. Sin embargo, yo creo que sí hay algunas señales que son interesantes. El hecho, de que uno de los elementos principales que hizo énfasis en su primer discurso como nuevo secretario general del partido por parte de Xi Jinping fue el tema de hacer frente al desafío de la corrupción, ¿no es cierto?, del partido, que en caso de no enfrentar al partido, este elemento podría generar la desestabilización del partido, ¿no es cierto?, y sus efectos en el sistema general. Eso es un antecedente muy importante, ¿no?, que de hecho estaban obligados a hacerlo, ¿no es cierto?, lo que vemos la cantidad, ¿no es cierto? O sea, se ve que un poco el partido se está abriendo a oír, desde las críticas hasta las personas en general. Sí. De hecho, una de las cosas que los analistas estaban esperando es van a poder incorporarse a los dos mayores reformistas de política, ¿no es cierto?, en términos políticos dentro del comité. Esto no ocurrió, por lo cual se espera que sea más, veamos más, que se continúe de hecho con lo que ha sido la búsqueda de asegurar la estabilidad del partido, ¿no es cierto?, entre una situación económicamente que hemos tenido, vamos a comenzar un proceso distinto de lo que fueron las últimas 3 décadas, ¿no es cierto?, y que va a estar asociado a lo que son presiones sociales. Sin embargo, otra señal también que fue bien interesante fue que se incorporó por primera vez el PIB per cápita, ¿no es cierto?, el ingreso promedio, ¿no es cierto?, dentro del primer discurso, el cual Xi Jinping señala que su objetivo, ¿no es cierto?, es duplicar el ingreso, ¿no es cierto?, para el 2020 por parte de China, que también da otra señal de cuál va a ser el énfasis en términos de... Esa mayor distribución, de alguna manera. No hizo énfasis en la distribución, sino que el énfasis, ¿no es cierto?, en términos de políticas más que distributivas va a estar justamente en hacer crecer la torta, ¿no?, en que vamos a continuar con estas políticas que ya se han realizado. Y otra cosa bien interesante fue que después se supo que de hecho que por primera vez se habría hecho una preconsulta, ¿no es cierto?, 200 miembros del Consejo, ¿no es cierto?, para el partido, de que se eligieran 7 de los 10 candidatos para el Comité Permanente. Entonces habla, ¿no es cierto?, de procesos de búsqueda de mayor participación en la toma de decisiones, que son elementos que pueden abrir, por así decirlo, las presiones, ¿no es cierto?, que ya existen el día de hoy, en el cual yo creo que las presiones sociales y la necesidad de reformas políticas, ¿no es cierto?, y el manejo dentro del partido, porque de hecho gran parte de las noticias en relación a lo que fue la nueva dirigencia en el partido chino, en el Partido Comunista, fueron los vaivenes previos, ¿no?, de las luchas internas que se dejaron entre en evidencia. Bo Xilai, como uno de los principales candidatos, ¿no es cierto?, a ser del Comité Permanente, ahora al día de hoy con la esposa encarcelada, con pena de muerte suspendida, ¿no es cierto?, él siendo echado del partido. No, eso nos permitió en el fondo nosotros Occidente captar que en realidad, a pesar de que se demuestra una tremenda unidad, no hay definitivamente unidad dentro del partido. Y que hay distintas visiones, sí, y que de hecho, y en el caso de ahora de la nueva dirigencia, que ya sabemos que son los 7 máximos, ¿no es cierto?, vemos que ganaron los príncipes, que los llamados príncipes, ¿no es cierto?, que son los hijos de la primera generación, ¿no es cierto?, de grandes líderes de China, que de hecho tienen un perfil menos reformista en lo político y que además han tenido una carrera política en las grandes ciudades, ¿no es cierto?, y que son más cercanos, menos populistas, por así decirlo. A ver, pero ¿qué podemos esperar económicamente hablando de China? China ha estado en las últimas décadas muy enfocada a la exportación y sabemos que hay una fuerte decisión de aumentar el consumo interno y terminar por lo tanto esta comida
esta economía basada en la inversión y en las exportaciones. ¿Se logrará eso? Justamente, ¿no es cierto?, se hizo especial énfasis lo que ya estaba en el plan quinquenal que está rigiendo ahora, pero Xi Jinping señala este elemento del ingreso per cápita, ¿no es cierto?, y lo que es una economía más equilibrada, ¿verdad?, y hace énfasis lo que es China llevarla a una economía de consumo, ¿no? Claro. Que además que va a solucionar. Eso cambia mentalidad, Yuli. Los chinos son fuertemente ahorrativos. Por lo tanto, ¿cómo se creen? ¿Cuáles son las proyecciones que esto se logrará? Se va a ir aumentando, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos a ver qué ocurre con lo que es el equilibrio de tiempos, ¿no? Cuánto vamos a poder, especialmente en esta coyuntura en la cual vemos que todavía lo que es el motor Europa continúa, ¿no es cierto?, en grandes problemas, lo que es para lo que es especialmente la economía china en términos de exportaciones, lo mismo que con Estados Unidos, ¿no? Claro. Creo que sí es un proceso que está ocurriendo y hablamos de la cambio de mentalidad, pero ojo, China ya no es lo que era antes, ¿no? De hecho, las nuevas generaciones, lo que uno asocia a lo que son los valores asiáticos y lo que fueron las claves del crecimiento de Asia, lo que era el ahorro, ¿no es cierto?, el Korea Inc., Japan Inc., Singapore Inc., hoy en China las nuevas generaciones, de hecho, tienen niveles de ahorro mucho más bajos, ¿no es cierto?, lo que tienen las generaciones anteriores. Y de hecho, para todos sabemos que el día de hoy China es uno de los principales mercados de lujo del mundo, ¿no? Claro. Entonces, sí. Eso habla del consumo, por eso habla del supuesto. consumo, ¿no? Entonces, el tema es, especialmente para países como Chile, vamos a seguir creciendo en nuestro vínculo. China ya es el principal socio comercial, pero básicamente hoy nuestro vínculo es con cobre, que básicamente es inversión, ¿no es cierto?, y claro, es construcción, ¿no es cierto?, de lo que era el modelo antiguo, o la fábrica de China, por así decirlo. Sin embargo, yo creo que cada vez vamos a ir aumentando las oportunidades de poder sumar nuevos sectores, ponte tú, lo que es alimentos, ¿no es cierto?, y asociado a lo que es el upgrading del consumo chino, que una de las primeras cosas que hacen justamente es mejorar la calidad de lo que consumen, de alimentos, ¿no? Lo que comen. Y producto importado, justamente, que además tiene una trazabilidad mejor, el tema medioambiental, que China había un gran problema, eso se habla, ponte tú, en el tema de productos del mar. Chile, ¿no es cierto?, como proveedor de productos de mar premium, ¿no es cierto?, inocuo, entre comillas, ¿no es cierto?, muy distinto a lo que está ocurriendo con las costas chinas, que están muy contaminadas, las frutas, ¿no es cierto?, las proteínas, los vinos, etcétera, que son sectores que se pueden ver altamente beneficiados con esta nueva política china. Con esta nueva política, esto es una realidad china, porque claro, lo que era el sueño de todo emprendedor de venderle una cosa a cada chino, ¿no es cierto?, de los 1.300 millones, esos chinos están incorporados al sistema económico, pero el día de hoy estamos viendo, ¿no es cierto?, que para el 2030 se supone, depende de la proyección, 2025, vamos a tener 800 millones de chinos urbanos, ¿no es cierto?, y la gran mayoría, ¿no es cierto?, justamente ya siendo de clase media. Yoli, ¿qué pasa si hablamos de Asia? Es imposible no hablar de Japón. Japón obviamente tuvo un boom muy importante hace décadas atrás, sin embargo ahora ya va a cumplir casi 2 décadas perdidas, con un crecimiento muy bajo. No hay forma de ganar competitividad en ese país, ese es su gran problema. ¿Qué estás viendo tú en Japón? Yo creo que en el caso de Japón vemos justamente la combinación de la necesidad de reformas, como bien hablamos, el tema sociológico, ¿no? Que en Japón, a la par de lo que era la transformación del entorno, ¿no? Y que eso se ha demorado, ¿no? Entonces, lo que es la falta de competitividad de Japón hoy tiene que ver directamente con las empresas que lideraron este proceso, y vemos como empresas como Sony, ¿no es cierto?, Panasonic, el día de hoy ya han sido votados a bono basura, ¿no es cierto?, cuando hasta hace unos años uno creció con esas marcas. Creció con esas marcas y está dispuesto a pagar 40% más que cualquier marca por el hecho de eso, de la innovación, ¿no? Y incluso los que son las empresas japonesas, ya la producción en Japón no se hace, ¿no? Es casi más de la producción de autos en Japón, ¿no es cierto?, de marcas japonesas en el exterior es 2,5 veces más de lo que se produce a nivel interno en Japón, claro, ¿no? Por el término de costo. Y eso tiene que ver con el surgimiento de la Nueva Asia, ¿no? Indonesia, Tailandia, Malasia, ¿no es cierto?, Vietnam, ¿no es cierto?, que son centros en el cual hoy hay un encadenamiento productivo en base a la competitividad tanto de la fuerza laboral, ¿no es cierto?, como el impulso de ciertos sectores especializados, de no sé, Malasia en vidrios, ¿no es cierto?, motores específicos, que en el caso de Japón, tenemos el problema demográfico. La gente no envejece, la población envejecieron y no nace gente nueva, claro, ¿cierto? De hecho, las mujeres japonesas no quieren tener hijos, ¿sí? Que tiene que ver con problemas también sociológicos, porque dicen es imposible mantener vía laboral o profesional, ¿no es cierto?, una cultura que en el cual hay una red de apoyo mucho menor, ¿no es cierto?, lo que puede hacer el equilibrar la vida familiar con la vida laboral por parte de una mujer en Japón. Japón, a pesar de que está en los top 10 en casi todos los indicadores de desarrollo, ¿no es cierto?, de lo que es gender gap, en lo que es la brecha de inequidad, la brecha de género, ¿no es cierto?, de participación política y económica, está de los top 10 para abajo, claro, en el mundo. Entonces,
Entonces, tiene que ver mano de obra no tenemos, cada vez va a ser más cara, ¿no es cierto? En lo que es innovación, de esto, en términos culturales se habla la cultura del yes man, ¿no? Que sí llevó a lo que fue el desarrollo de Japón, los keiretsu japoneses, ¿no es cierto? El Japan Inc., todos esforzándose por el país. Sin embargo, también tiene que ver con innovación. ¿Y cómo hago innovación cuando culturalmente yo no puedo decirle que no a mi jefe, que es mayor, ¿no? Exacto. Entonces, eso, de hecho Corea también lo enfrentó. Yo creo que gran parte de la explicación de cómo Japón perdió competitividad. Y la ganó Corea. Como la ganó Corea, ¿no? Claro. Como la ganó Corea, que hoy vemos la caída, entre comillas, de Sony, ¿no es cierto? Panasonic, Sharp, ¿no es cierto? Vis a vis, ¿no es cierto? Lo que ha sido el surgimiento de Samsung, ¿no es cierto? LG, etcétera, empresas que tecnológicamente antes no nos consideramos iguales a o sea, ya, pero Japón es muy difícil, por lo tanto, que vuelva a... Yo creo que es muy difícil que vuelva a ser lo que era, ¿no es cierto? Porque además vemos el día de hoy, lo que estamos viendo es la crisis política, ¿no? Y que tenemos una deuda fiscal que es 2 veces el PIB, ¿no es cierto? Gente que está acostumbrada a cierto nivel, ¿no es cierto?, de vida y de estabilidad laboral, que el día de hoy no se la puede dar, que las empresas no están creciendo a la par de lo que se requiere en términos sociales, ¿no es cierto? Y que no existe la fuerza laboral para poder generar una competitividad en ciertos sectores, claro, y un consumo que la gente tiene de susto, ¿no es cierto?, por lo cual lo que gana lo está ahorrando. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Yo creo que es muy difícil en este nuevo contexto esperar, además con la crisis energética, ¿no? Entonces, con la crisis energética además con la crisis energética, ¿no? Entonces, de hecho hoy el tema es que en Japón podamos llegar a ver que esté triunfando nuevamente, ¿no es cierto? Cuando acaban de sufrir lo que fue la crisis nuclear, ¿no es cierto?, de Fukushima, sectores que van pro energía nuclear. Ese es el nivel de crisis, ¿no es cierto?, que estamos viendo, y incertidumbre en la que la segunda economía mundial, ¿no es cierto?, y que hoy ya lo es China, ¿no es cierto?, y que se espera que incluso sea sorpasada muy rápidamente por otras, y es bien difícil. Es bien difícil conciliar esto. A mí me parece bastante difícil que podamos esperar un cambio del escenario, porque demográficamente ya es muy difícil. De hecho, ahora Japón... Y sociológicamente, lo que estábamos hablando, es bastante complejo, ¿no? Entonces, hay políticas, obviamente, de atracción de talentos, ¿no es cierto?, claro, extranjeros, de cambiar flexibilidad de las empresas, pero eso no es un proceso de un día para otro, ¿no? Yuli, se nos acaba el tiempo, pero nos quedó pendiente de conversar estábamos hablando de los problemas con Japón, se nos quedó en el tintero hablar sobre las nuevas vedettes del Asia, que son Indonesia, Tailandia. Eso espero que lo dejemos para una próxima vez muy pronto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantada. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.